Hola, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda. Habíamos dicho en nuestra página de Facebook y en Instagram que íbamos a grabar un video respecto a la copa menstrual. Pues aquí estamos en su canal de YouTube, Ginecología Mijangos, y precisamente vamos a tratar de este tema, que es un tema relativamente novedoso. Digo relativamente novedoso porque la copa menstrual fue diseñada a inicios del siglo pasado, por ahí de 1920-30 se hizo un intento, pero pues eran otras épocas, otros momentos, y no funcionó en definitiva. Entonces vamos a hablar de la copa menstrual. Pongo a su disposición obviamente mi página de internet, el canal de YouTube porque estamos transmitiendo, y obviamente mi punto de contacto a través de WhatsApp, que está abierto para que puedan hacer cualquier comentario o sugerencias. Bueno, vamos a empezar hablando de este tema, que dije hace rato que es algo novedoso, pero tenemos que hacer un preámbulo, una introducción, para hablar de dos condiciones importantes, que son la menstruación y la vagina, ¿no? Porque finalmente de estas dos variables depende la utilización de toallas, tampones y ahora en su caso la copa menstrual. Entonces, esto en nuestro video anterior de fisiología del ciclo menstrual, yo ya había hablado de las características de un ciclo menstrual normal, pero ya saben ustedes que nunca una niña debe arreglar antes de haber cumplido 10 años, ni tampoco debe cumplir 53 años y seguir arreglando. La frecuencia normal es 28 más menos 7, la duración nunca menos de 2 días, tampoco más de una semana. La cantidad, que ahí viene un detalle muy importante, mínimo 30 mililitros, máximo 100 mililitros, y que esto, hablando también de la copa menstrual, ayuda a cuantificar mucho mejor la cantidad del sangrado que como se hacía anteriormente con tampones o toallas. Y finalmente, tener la consideración de que en una mujer normal, en los extremos, lo mínimo que va a arreglar va a tener 360 menstruaciones en toda su vida, y lo máximo, cuando son empezaron a arreglar muy chiquitas y terminan arreglando ya muy tarde, pues hasta 480 menstruaciones de por vida. Ahora, ¿qué otras características sería importante comentar relacionadas con la menstruación? Pues que se presenta habitualmente con un dolor tipo cólico, que le llamamos dismenorrea, es muy común, es frecuente. Los coágulos, que ocasionalmente se ven pequeños coagulitos, es completamente normal porque la sangre se acumula un poco en la vagina y cuando es expulsada al exterior pues se ve ya en forma de coágulos. El olor, que decimos siempre que la menstruación nunca debe oler mal, no debe ser fétida. Entonces el olor de la regla, el olor de la menstruación, es un olor muy sui generis, muy particular, un olor muy característico, pues huele fundamentalmente a sangre. Y obvio, cuando se queda por un tiempo en el calzón, un tampón, una toalla, puede adquirir otros olores que ya empiezan a ser desagradables, pero en principio, pues sí, la menstruación no debe tener un dolor. Ya saben ustedes que en el ciclo menstrual hay cambios en el estado de ánimo de la mujer, habitualmente antes de la regla tiende a deprimirse un poco, pasa por estados un poquito de neurosis, pero transitorios, y que forman parte de lo que nosotros hemos dado en llamar el síndrome premenstrual. También la progresión de cómo se da el sangrado pues es muy parecido en casi todas las mujeres. Empiezan el primer día arreglando muy poquito, habitualmente tiende incluso a ser oscuro, luego arreglan fuerte 2 o 3 días y finalmente terminan por volver a arreglar muy poquito al final del cuarto o quinto día. Bueno, hablando ahora de las particularidades de la vagina, pues debemos entender que la vagina es un órgano muy particular, es un órgano, como lo leen ustedes, hueco, es una cavidad virtual, decimos, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una mujer con la pierna cruzada, pues esa vagina está prácticamente cooptada, cerrada, entonces no hay prácticamente cavidad, pero si esa mujer está con las piernas abiertas, haciendo aeróbics o una especie de zumba o estos ejercicios, pues obviamente la vagina tendrá una mucho mayor compliance, mayor apertura. Está compuesta fundamentalmente por músculos y por material mucoso, que es lo que la recubre, lo que al final nosotros tocamos o sentimos, tanto cuando se explora una mujer como en las relaciones sexuales, como cuando la mujer se coloca tampones, se explora o se coloca la copa menstrual, pues lo que va a sentir es la mucosa de la vagina. Algo también muy importante es la característica del himen, que el himen, como lo veremos más adelante, es muy diferente en todas las mujeres y precisamente de ahí deriva
que incluso la copa menstrual puede ser utilizada por mujeres que no han tenido relaciones sexuales. Bueno, otras condiciones importantes de la vagina es pensar y saber que la vagina, como la boca o como el conducto auditivo, no son cavidades estériles. Hay una gran cantidad de microorganismos, de bacterias fundamentalmente. En el caso de la vagina, tiene más de 20 diferentes tipos de microorganismos. Esto lo comento porque precisamente para considerar que una vagina está normal, debe haber un equilibrio muy fino y preciso entre todas estas bacterias. Hay particularmente una bacteria que se llama lactobacilo porque produce ácido láctico y eso confiere el característico pH ácido de la vagina, que se llama lactobacilo, y ese debe haber en abundancia, y el tener un pH con lactobacilos abundantes, con pH ácido moderado, hace que las bacterias que no son tan buenas como anaerobios estén bajos. Cuando hay inversión de este aumento de las bacterias malas y disminución de las buenas, entonces con frecuencia cuando se presenta una enfermedad que veremos en otro video que se llama vaginosis bacteriana. Pero bueno, finalmente esto lo comento para decirles que la vagina no debe ser conceptuada como una cavidad estéril, ni por supuesto ni libre de microorganismos. Es una cavidad que tiene microorganismos y que, de hecho, como lo veremos más adelante, pues todo lo que está cerca de la vagina no es estéril. O sea, es decir, nunca una mujer esteriliza sus calzones para colocarlos y, por ejemplo, los condones pues no son colocados con guantes cuando tienen relaciones sexuales. Entonces, todo lo que entra en contacto con la vagina no necesariamente tiene que ser estéril. Por eso ese es el meollo de comentarlo en este momento. Tradicionalmente, para la disposición del sangrado menstrual, del flujo menstrual, se ha contado con toallas sanitarias, toallas vaginales, toallas femeninas, que les hemos llamado, tampones, que ya es un concepto también diferente, y finalmente ahora la copa menstrual, que ya divulgándose de uso extendido tiene alrededor de unos 15 años, pero en México tendrá aproximadamente de año y medio, 2 años, que está generando controversias, está empezando a utilizar por un número afortunadamente cada vez mayor de mujeres. Bueno, la copa menstrual es un artilugio, un aparato, un dispositivo que está hecho de silicón de tipo médico, es un silicón que es casi inerte, que no causa ningún tipo de reacción, no altera el pH de la mujer y que es bastante maleable y flexible. De hecho, aquí traje una copa que posteriormente les enseñaré, pero pues la están viendo ustedes, de silicón, es flexible, es maleable. Y pues aquí están viendo en la imagen, hay una cantidad enorme de tamaños, de formas, unas son transparentes, translúcidas, otras son de color, unas tienen formita como de embudo, otras incluso tienen forma más bien como de campanita. Algo importante es que al ser hechas de silicón de grado médico, tienen esa capacidad de que cuando nosotros las deformamos y las soltamos, pues vuelven a adquirir la forma que tenían previamente. Entonces es una característica muy importante que en un momento más destacaremos. La elección del tipo de la copa menstrual, el lugar común es pensar que mujeres que reglan abundantemente tienen que usar copa muy grande y que las que reglan poquito copa pequeña. Más que eso, esa es una variable, pero es una de las últimas variables que consideramos. Las más importantes son la edad, si la paciente ya tiene actividad sexual, es decir, si ya no tiene el himen intacto, si ya no es virgen, y el hecho de haber ya tenido embarazos previos y sobre todo partos. El hecho de que ya haya salido una cabeza por la parte inferior confiere una cavidad ligeramente más grande y que puede recibir o ser susceptible de recibir copas más grandes. Aunque dependiendo del fabricante hace sus diversas tallas, en general hablamos de que hay 3 tipos de tallas en la copa: la grande, la mediana y la pequeña. Entonces normalmente la pequeña se recomienda para mujeres jóvenes que no han tenido hijos y que tienen menos de 30 años. En cambio, por ejemplo, la mediana o la grande tienden a pensarse en mujeres que ya han parido, que ya han tenido bebés por parto o que tienen más de 30 años. Entonces, más o menos esa sería la consideración. Ahora, cuando hablamos de la cantidad de regla, decíamos de la cantidad de sangrado, decíamos que es de 30 a 100 mililitros aproximadamente. Entonces, si eso nosotros lo distribuimos en 5 o 6 días que dura una regla,
pues estamos pensando que una mujer en un día que regle abundante va a arreglar 50, 60 mililitros. Y si una mujer normalmente se cambia 2, 3, hasta 4 veces al día la copa, pues estamos pensando que cada vez que ella se cambie la copa, pues va a estar drenando alrededor de unos 10, 12 mililitros como máximo. De hecho, eso es algo que las pacientes que han usado copa menstrual se sorprenden, dicen, como lo veían antes en la toalla o en el tampón, y ahora lo ven en la copa, dicen, oiga, yo pensé que iba a haber mucho más sangre, y cada vez que la cambio encuentro muy poco sangrado. Una copa menstrual normal tiene un espacio para recibir de 15 a 20 mililitros, entonces es bastante amplia. Bueno, algo que ha despertado siempre mucho el temor y la curiosidad de las mujeres es, bueno, pero ¿cómo me la voy a colocar? Piensan siempre en que la vagina no tiene esa compliance, esa apertura que puede tener, y entonces les atemoriza. Entonces hay varias formas de introducir la copa menstrual. La más sencilla es doblándola en forma de U. Aquí hay en la imagen varias formas, pero doblarla en forma de U es hacer esto. Entonces la copa queda en una dimensión mucho más pequeña y entonces puede ser introducida. Pero la que habitualmente prefieren la mayor parte de las mujeres, hay otra que se llama, o le llaman también en caracol, en la que el doblez se hace como un caracolito y queda más pequeña. Y hay otra que habitualmente prefieren, en la que se le da la forma como casi de un 7, de tal forma que lo que estamos haciendo nosotros es hacer que la parte superior se haga pequeñita y se haga casi diríamos como en forma de piquito para poder ser introducida. Entonces cuando nosotros la introducimos, la empujamos al interior, pues obviamente cuando quede adentro adquiere la forma que tenía previamente y queda en su sitio. Posteriormente vamos a observar en las imágenes, les decía otras formas, pero que muchas de estas se resumen en pensar que lo que les decía yo, en hacer punta, lo que originalmente es grande, hacerlo en forma de puntita para que pueda ser insertada adecuadamente. Y ya estando adentro, empujarla suavemente y soltarla. Cuando nosotros la soltamos, pues obviamente adquiere la característica típica que tenía previamente. Si ustedes observan, en esta se observa, pero en la mayor parte de las copas menstruales se observa este anillo que está en el borde superior. Este es sobre todo el que adquiere la forma normal. Entonces le haga lo que le haga yo a la copa, al soltarla va a volver a adquirir esta forma totalmente circular. Aprovecho aquí para decir que esta forma circular es muy parecida también a la del anillo vaginal, que es un anticonceptivo muy conveniente, que posteriormente podemos empezar a hablar de él, que tiene la forma del borde de la copa y que por lo mismo es fácil de colocar, tiene un efecto anticonceptivo muy bueno, pero de ese tema del anillo vaginal hablaremos en otra condición. Algo también importante a destacar de la copa menstrual es que muy cercano al borde tiene estos orificios que hacen que la copa no entre herméticamente en la vagina. Entonces permite la aireación y por lo tanto reduce a prácticamente cero la probabilidad del síndrome de choque tóxico, y también hace que el retiro sea más sencillo, porque como tiene estos agujeritos, tiene 4 agujeritos que permiten la ventilación. Cuando la mujer retira la copa, pues lo único que tiene que hacer es apretar suavemente y traccionarla del palito para poderse retirar. Entonces se retira, se vacía en el lavabo, en el excusado, en la tarjea, se vacía la sangre, se enjuaga bien, se lava la copa bien y se vuelve a colocar. Aquí viene a colación lo que yo tanto dije en un principio, de que la vagina no es una cavidad estéril. Entonces no tenemos que, todo lo que metamos tiene que ser estéril. Si la copa vaginal la lavamos bien y la introducimos, está perfecto, no requiere de una esterilización. Normalmente cuando se recomienda hervirla es cuando ya terminó el ciclo menstrual, y para guardarla pues se recomienda darle un buen lavado, hervirla y guardarla. Y cuando la van a usar en el siguiente ciclo menstrual, la vuelven a sacar, la hierven y la vuelven a utilizar. Y entre vaciado y vaciado
simplemente con enjuagarlo bien es suficiente. Algunas mujeres dicen, oiga, pero cuando yo no esté en mi casa, pues no tienen problema, van al sanitario, llevan una botellita de agua, porque obviamente el ideal es que sea con agua potable, se enjuaga muy bien con el agua potable, se enjuaga muy bien y se vuelve a colocar. Entonces no tiene mayor repercusión. La experiencia de lo que yo he oído dicho por muchas mujeres es que después de la segunda o tercera regla que usan la copa menstrual, la usan perfectamente. Porque uno de los más grandes temores es a no colocarla bien, a que quede ladeada, quede chueca y se pueda fugar la sangre. Eso sucede en muy pocas ocasiones y ahí lo que recomendamos es que la acompañen con una toalla. En lo que se acostumbran a utilizarla y lo hacen bien, pues, poner una toalla y eso será suficiente. Pero la mayor parte de las mujeres, a la cuarta, quinta vez que colocan la copa vaginal, lo hacen perfectamente. Aquí en el esquema estamos viendo cómo se inserta, entonces se separa, pues, se puede separar con una mano los labios mayores y con la otra haciendo piquito la copa, como describí, la empujamos a través de la vagina, ya que quedó dentro, la colocamos, la soltamos y entonces la copa vuelve a adquirir la forma convencional. Y para extraerla, lo que les comenté, se toma de la colita, de la punta, y a veces se le da una pequeña presión para hacer más vacío, para evitar el vacío, y se retira. Y listo, no requiere mayor ciencia. También otra pregunta frecuente, como con los tampones, es si la copa puede ser utilizada en mujeres vírgenes, en mujeres que tienen un himen intacto, vírgenes o núbiles, sí puede ser utilizada. Entonces, tanto los tampones se pueden utilizar como también se puede utilizar la copa vaginal, porque debemos saber que el himen pues no es una membrana totalmente cerrada, es una membrana que tiene un orificio y que ese orificio es de diversas formas y por lo tanto por ese orificio va a salir el flujo menstrual. La mayor parte de las mujeres, o diría yo al revés, una cantidad muy pequeña de mujeres tiene solo un orificio himeneal pequeño y reducido. La mayoría lo tienen como el himen como está descrito aquí, es decir, no es formalmente una membrana impermeable con un agujero muy pequeñito, sino como ustedes están viendo, el orificio himenal es bastante grande y es una membrana que permite una flexibilidad importante. Entonces, ya sea que cuando se introduce un tampón o cuando se introduce la copa menstrual, como la ven aquí, la ven torcida como caracolito, vean que la copa menstrual es incluso hasta más pequeña que el tampón, entonces pueden ser colocadas a través del himen sin mayor problema. Y de hecho, no solo puede ser colocada en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, en mujeres vírgenes o núbiles o señoritas, sino que incluso más mujeres que ya han tenido mucha experiencia usando la copa menstrual pueden llegar a tener relaciones sexuales con la copa insertada. Entonces es algo que sorprende y que muchas personas seguramente estarán pensando, ¿pero cómo? Bueno, porque la vagina, ya dijimos, es una cavidad amplia y la copa proporcionalmente pues, es pequeña. Entonces cuando la copa está bien colocada y hasta adentro, perfectamente se pueden tener relaciones sexuales sin que necesariamente la copa interfiera. Bueno, ha habido varios artículos científicos en los que se han analizado las ventajas, los pros y los contras, y pues la copa menstrual tiene ventajas sobre todas las demás. Aquí están observando la resequedad de la vagina. En verde están cuando mejora, y en rojo si empeora. Entonces la sequedad mejora bastante con la copa menstrual, es decir, mantienen una vagina bien lubricada. En cuanto al confort, a la comodidad, mejora, se sienten mejor con la copa menstrual que con las toallas o los tampones. El olor, muchísimo mejor, porque la disposición de la sangre no será un adminículo que retenga la sangre, sino la van a poder estar desechando y entonces no va a haber nunca acumulación de sangre en otro cuerpo. La actividad, pueden realizar sus actividades normales. Hay mujeres que hacen spinning, corren, trotan, nadan y sin mayor problema. La duración de la menstruación, pues obviamente esa no cambiará, pero sienten una mejor tolerancia con la copa. También la posibilidad de fugas, eso sí es común que la paciente con la copa menstrual, sobre todo como dijimos al inicio, cuando no la sabe utilizar adecuadamente, pues obviamente tenga
tenga una cantidad mínima de fuga, pero pues para eso protege un poquito tener una toalla adicional para proteger. Pero pues entonces ahí en la colocación también al principio pues puede haber una dificultad para colocar, porque evidentemente es más fácil poner una toalla enfrente de la vulva que colocar la copa, pero cuando ya se hizo se realiza sin mayor problema y de maravilla. Bueno, pues al final en estos estudios científicos encuentran varios resultados importantes. Miren, se reduce la alteración de la flora vaginal, se reduce la frecuencia de infecciones de la vulva y de la vagina, disminuye la frecuencia de problemas alérgicos, de alteraciones dermatológicas, el costo económico, pues ni se diga, ¿no? Entonces una copa menstrual está costando entre 300 y 600 pesos, y en cambio una cajita de tampones vale de 50 hasta 80, 100 pesos dependiendo de la marca, y que no sirve para más que, exagerando, para un solo ciclo menstrual. No, también favorece el autoconocimiento del cuerpo. Eso es algo fabuloso, porque la mujer hoy empoderada busca conocer su cuerpo. Entonces es así inconcebible que nos hablen pacientes y nos digan que tienen un problema y nosotros les preguntamos, oye, ¿y te has visto, te has puesto un espejito, estás revisado? No, doctor, yo nunca me veo ahí. Pésimo, ¿no? Porque la mujer debe autoconocerse. Así como nos conocemos la oreja, los ojos, la boca, así la mujer debe conocer su vagina. Bueno, aquí hay un comparativo que me gustó hacer, porque miren, ya decíamos que una mujer en toda su vida menstrual va a arreglar mínimo 360, máximo 480 ciclos. Entonces, una mujer, lo mínimo que va a perder en sangre durante toda su vida por la menstruación son 10 litros, lo máximo alrededor de 50 litros. Va en cantidad de dinero que va a gastar, hecho ya el costo entre toallas o tampones, va a gastar de 18 hasta 50 mil pesos de por vida. Y finalmente imagínense todo ese acumulado de toallas y tampones en la condición ecológica, ¿no? La contaminación importante que se genera. Una copa, ya decíamos hace un momento, vale de 350 a 600 pesos. Lo que podemos decir es que en los últimos 2 años ha tendido a abaratarse un poco el costo de la copa. ¿Por qué? Pues lo que estamos viendo es que en realidad es plástico, es silicón, debe ser algo muy barato, pero obviamente pues el fabricante le agrega ahí un poco para que le resulte lucrativo, pero pues es bastante económica. La duración de cada copa aproximada es de 6 a 10 años, por lo tanto podríamos decir que una mujer que cuide muy bien sus copas puede llegar a utilizar durante toda su vida menstrual solo 3 copas, o sea que estamos hablando de gastar alrededor de 1,000 pesos en comparación con los 18 a 48 mil pesos en toallas y tampones, o si no las ocupa adecuadamente y cambia más frecuentemente, más constantemente de copas, podrá llegar a utilizar hasta 7 copas, pero aún así 7 copas a 600 pesos, estamos hablando de 4,000 pesos, que es con mucho menos de casi el 10% de lo que se utilizan con toallas y tampones. Entonces también por ahí en el aspecto económico hay una consideración importante. Resumiendo y para terminar con el video, diríamos que hay mejor calidad en la higiene, es decir, habrá un mayor cuidado de la vagina. Los costos ya destacamos que es 10 o por lo menos 8 o 10 veces más barato. La comodidad, pues obviamente sella por completo, el anillo sella por completo y todo se mantiene, toda la sangre se mantiene en el interior, entonces mejora bastante la comodidad. Ustedes las mujeres lo saben, que las toallas se mueven, se están moviendo constantemente, puede haber fugas, entonces tienen que usar toallas pequeñas, medianas, grandes, que a veces hasta por cuestiones estéticas se ven a través de la ropa, etcétera, etcétera. Lo que ya comentamos de la mejora del autoconocimiento, que el hecho de que la mujer se conozca su vagina, pues favorece bastante. Y finalmente la condición ecológica, que hay menos contaminación con el uso de la copa menstrual. Entonces, con este video quise responder algunas de las preguntas que me hicieron ustedes a través de Instagram y de Facebook acerca de dudas y comentarios. Entonces, es bastante higiénica, son las preguntas más comunes, es fácil de colocar, es cuestión de tener un poco de paciencia y de realizarlo repetidamente para que se pueda facilitar. Cualquier otra duda o comentario que quieran expresar respecto a este tema, estamos para servirles. Ya les dijimos nuestros puntos de contacto. Está nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, Ginecología Mijangos, y pongo también a disposición mi teléfono para mensajes con sus dudas y comentarios.